Ok, entonces, el propósito del día de hoy es vamos a tener ya preparado e instalado eh, MongoDB, pero en nuestro caso, en esta clase, no lo vamos a usar directamente instalado en la máquina. Vamos a utilizar un servicio que ya está disponible en la nube. MongoDB como tal es un servicio, un proveedor que tiene su plataforma en la nube, conocido como Atlas. Entonces, aquí los voy a compartir la URL para que ustedes puedan entrar a esa página. Ok, ahí está. Y podamos ver cómo ir creando la, un clúster, en este caso, que es lo que se hace. Y después en el segundo parcial vamos a explicar a más detalle cómo funciona MongoDB. Solo quiero confirmar cuántas personas ya han usado MongoDB anteriormente. De la mano, por favor. No, pues, ¿lo han usado en la nube o lo han usado ya instalado localmente? Es, Localmente. localmente lo han instalado. Que no es difícil instalarlo tampoco. Pero para no poner un servicio más en Windows, lo vamos a trabajar desde la nube. Y así ustedes también pueden observar cómo poder hacer conexiones dependiendo de un ambiente. Vamos a ir. Ok, estando en la página, nosotros vamos a dar la prueba gratis. Esa es la de hierro, la prueba gratis. Va a enviar a un menú de registro. Ahí pide cómo crearse o, en este caso, da la opción de registrar con Google. Ok, en este punto yo me voy a registrar con Google. Tengo una cuenta ahí para hacerlo. Voy a seleccionar el... Ok, si se fijan, con bien sencillo, acepto esta. Aquí está el captcha, entonces ando, vamos ok, y ya nos está dando entrada ya a la plataforma de control, back office, para gestionar la base de datos en la nube. Esperemos un momentito. Recuerda, esto nos da un proveedor de servicio en la nube, o sea, de que no totalmente es, no todo es gratuito, sino que hay un tier, hay una línea, una base del servicio que sí es gratuito, bien pequeña, pero es suficiente para la parte académica. ¿Ok? Ya cuando ya se requiere más datos, ya pues uno empieza a escalarlo, que es una de las ventajas de los servicios en línea, que puedes ir solicitando más recursos para ir escalándolo y pagar solamente por ese recurso que se está utilizando. Y eso es bueno. Ok, aquí no hay mucha cosa distinta. Nos manda algunos previews como el Data Lake, que es un feature nuevo que están manejando ellos. Servicios para manejar como triggers. Estos son usando WebSockets, bien interesante. Paga también por ello.
Data API, Data Federation, todo esto son servicios adicionales. La parte de seguridad nos permite administrar desde dónde pueden acceder. En este caso vamos a hacer uno medio permisivo, vamos a dejar que cualquiera pueda conectarse y el acceso vamos a establecerlo bajo usuario y contraseña utilizando usuarios específicos para cada base de datos. Ok, entonces con esto ya estamos en un elemento, ya nos dice proyecto 0 porque es el primero, que podemos manejar múltiples proyectos. ¿Okay? Y este es el básico, este es por defecto. Vamos a crear una base de datos y él nos va a permitir decidir en dónde vamos a levantar esa base de datos. Ella hace todo el aprovisionamiento, hace toda la configuración, sin embargo nosotros tenemos que decidir dónde nos conviene. En este caso, el que vamos a usar es el M0. ¿Ok? El M0 nos permite un storage de 512 megas, suficiente para hacer trabajos académicos. Para un sistema de producción, esto 512 megas en menos de una hora se vuelan, se van. ¿Ok? No es muy factible para algo. Memoria RAM y CPU, ellos nos dicen que es compartido, o sea, de que es en un ambiente. Claro. Podemos escoger en cuál de los dos. Ahorita está en AWS. Y observen de que los layers también cambian según el proveedor. Si utilizo Google Cloud, cambian las horas. Me mantiene el mismo del M0. Y en Azure igual. Entonces, M10 es, por ejemplo, 10 gigas de almacenamiento. Serverless es 1 giga hasta 1 millón de reads. Hasta $11 por cada millón de reads. Este es por hora. Este es bueno cuando uno no tiene una carga constante. El M10 es bueno cuando es una carga constante y hay que mejor mantener el servidor encendido. Entonces nosotros nos vamos a ir con AWS, vamos a usar el M0 y vamos a seleccionar una región. ¿Qué región vamos a trabajar? Dependiendo de qué lugar ocupamos. En nuestro caso usamos North Virginia, que es más cercana que Oregon a nuestro lugar. A nivel de trazabilidad de redes, la mayoría de las redes de Honduras pasan por Maya 2, que tienes un nodo en Miami y por tanto es más cerca la parte de Virginia. Diga Santos. Ah, ok, son dos bases de datos distintas. Hostinger ofrece PHP Miami para trabajar con MySQL, ok. Y lo que le ofrece es una base de datos dentro de un servidor compartido. O sea, ellos tienen un super mega servidor sote y lo que le dicen es, ah, ok, te regalo este esquema, ahí está tu esquema, tu usuario, con él te conectas. Pero es compartido, o sea, de que si viene un loco y empieza a escribir en esa base de datos al loco, a ustedes le van a tirar el throughput, o sea, de que va a tener latencia. Como le digo, en accesos que son pocos, o sea, no es altamente concurrentes, este servicio trabaja en una instancia propia, o sea, no comparte tanto, excepto la gratuita. La gratuita sí trabaja como Hostinger. Pero esta versión serverless y la versión M10, el M10 es un contenedor dedicado suyo para su base de datos. Nadie más comparte sus recursos. Usted paga y usted administra sus propios recursos. En el serverless igual. La ventaja de serverless es de que va pagando por lo que se va utilizando. Entonces, es muy bueno cuando se está desarrollando y probando o cuando hay tráfico que no es constante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la universidad tiene un esquema que es fabuloso para trabajar con serverless. La universidad empieza a las 7 de la mañana, termina a las 7 de la noche. Ese es su horario. Entonces, ¿qué sucede? Con serverless de 7 a 8 se puede aprovisionar que funcione con una escala bastante alta que soporte la cantidad de usuarios más manejar, pero ya después de las 10 de la noche o de las 9 de la noche, ya puedo decirle no, reducí al mínimo. Entonces puedo reducir hasta un 90% la asignación de recursos y al reducirlo reduce mis costos también. Y son de 9 a 7 de la mañana. Es considerable la reducción de costos que se va a hacer por esas horas no establecidas. Mientras que un contenedor siempre está encendido todo el tiempo. Entonces, otra de las ventajas de serverless es de que cuando hay pico, ella sola hace la reasignación de recursos para aguantar el pico y cuando el pico ya se estabiliza, se sube y vuelve a bajar y vuelve a quedar normal, vuelve a reducir los recursos y eso permite de que no haya una caída de servicio. Para eso sirven estas cosas. Eh, diga.
de que estamos compartiendo la instancia con otra persona o otro servidor. O sea, ellos lo que tienen es un clúster grandote que lo dividen entre 100 personas o entre 100 usuarios y él se utiliza. Les voy a ser sincero, este servicio para desarrollo, el M3, el M0, me ha funcionado perfectamente y he dado clases con él más de 5 años ya. La razón por la que no me ha fallado y sigo usando la misma es porque simplemente el esquema de aprovisionamiento es fabuloso. Entonces no siente de que realmente está compartido. El rendimiento siempre lo va a tener igual. Y además, las aplicaciones académicas que se han desarrollado no requieren de tanta memoria RAM, no requieren de tanto CPU. Las peticiones son bien esporádicas, son separadas una de otras, entonces no requiere. Por eso trabajamos con el M0 en la parte académica. Si ya me voy a producción, yo tengo que definir cuál de estos. Si ya mi espacio, ya mi aplicativo, aunque lo esté en desarrollo, ya tiene un tamaño de base de datos bastante alto, 1 GB, 2 GB, ya no puedo usar el M0, voy a tener que irme. Recomendaría serverless para que con los costos. Y si mi tráfico es alto, ya es una aplicación global y fue un éxito, próximo unicornio, me voy con un M10 directamente. Pero lo interesante es de que ustedes lo hacen y lo pueden ir pasando. Entonces, regresando, aquí ustedes establecen cuál va a ser. Esta es la definición de dónde va a estar un clúster. Yo le dejo el nombre por defecto. Pueden ponerle un nombre específico, pueden decir este es el seminario de software 2023-02. Ustedes deciden y lo crean. Cambiar. Le damos create. Ok, esto lo que está haciendo es creando un montón de elementos, está creando ya datos. Aquí ya me pide un quick start, me dice, ok, mientras se está creando mi clúster, yo tengo que definir ya cómo voy a manejar las contraseñas, los privilegios. Entonces, aquí le digo, ok, perfecto. Vamos a dar usuario, un usuario X. Esto está bien. Este usuario para entrar directamente aquí, o sea, directamente desde una consola, no habría problema. Entonces vamos a... ¿De dónde me voy a conectar? Me voy a conectar desde mi ambiente local, o sea, desde mi máquina. Estoy desarrollándolo, desde ahí me voy a conectar. Entonces, para hacer eso, ahorita está mi IP específico. O sea, esto me permite entrar. Después en Network Access tengo que agregar todos las IPs que yo tengo definidas para poder agregarlo. Pero si yo quiero trabajarlo, puedo utilizar el 0. Eso me va a agregar de que yo pueda entrar desde cualquier lado. Ok, entonces ahí me dice para todos. Con esto yo puedo definir, todo el mundo puede entrar desde mi máquina. Ok, eso no es cuestión. Terminamos, cerramos. Ya me está tirando el mensaje de que el clúster ya está. Ya podemos ir a la parte de la base de datos. No le salió. Todavía no se terminó de provisionarse. Hola. Ok, generalmente cuando termina de aprovisionarse es donde aparece ya. Ok, en el que estamos viendo aquí, este es el clúster. El clúster es simplemente la instancia de la base de datos que va a contener toda la base de datos que vamos a estar utilizando. Para crear una base de datos solo le vamos a dar create. No, no era ahí. Un nuevo clúster.
Ok, nos vamos a Browse Collection, que es esta parte de aquí. Entonces aquí no hay ninguna colección, yo necesito crear una. Aquí solo me dice que es el Cluster Seminario Software 2023, pero no hay nada más. Entonces yo voy a crear mi propia data y ahí ya me pide crear la base de datos. Entonces en este caso es 302 para nuestro lado. El collection name vamos a establecer una de versiones. No es una cap, sino que es una versión normal. Ya les voy a explicar qué es una. Entonces esto me va a crear una base de datos y una colección. ¿Qué es una colección? Es como una tabla de datos. Entonces el nombre de la base de datos le damos create. Y ahí ya me dice, estoy en la base de datos Seminario de Software 2023-02 y esta es la tabla filters. Vamos a utilizar. ¿Hasta ahí alguna consulta? Hola. En collection name le puse versiones. Es una tabla llamada versiones. Todos esos vocabularios, esos conceptos los vamos a ver en el segundo parcial. Ahorita lo que me interesa es que podamos conectarnos a la base de datos y tener ya nuestra clúster y base de datos desde la nube. Entonces, por mientras, hay herramientas que nos permiten conectarnos a la base de datos. Uno de ellos se llama Compass. Ustedes lo pueden buscar. Vamos a ver aquí. MongoDB Compass. Ok, MongoDB Compass es un IDE que me permite conectarme a base de datos de MongoDB. Ahí lo pueden descargar e instalar, no hay ningún problema. Yo ya lo tengo instalado, así que lo vamos a abrir para que lo puedan ver. También hay otro llamado R3 Studio. Que también nos permite conectarnos a base de datos MongoDB, ya sea en la nube o local. Antes R3 Studios era... es. Pueden buscar como RoboMongo también. Studio 3T ya le cambié. Pero voy a pasar esto por... Y A mí lo de Quick. sí, simplemente... Ok, hagamos algo. Compártame pantalla. Ok, ahí ya tiene el clúster. Dele Browse Collections. En solo. Bueno, ya creó la base de datos y todo. Ok. Vamos a hacer eso ahorita. Ahorita vamos a configurar para conectarnos, pero para eso necesitamos crear un usuario. Porque el usuario que se creó en el Quickstart fue un usuario genérico, administrativo. Y vamos uno específicamente para esta base de datos, Seminario de Software 2023.
Ok, entonces, si quiere regrese, porque le voy a enseñar lo que se hizo en el Quick Start, le voy a enseñar exactamente dónde fue lo que se volvió a, se vuelve a reconfigurar esa parte. Confirmen si pueden ver mi pantalla nuevamente. Está cargando aquí. Ok, entonces, aquí se está cargando Mongo Compass, esta es un Electron, ahí está todos los datos de Mongo Compass, está una conexión directamente a localhost, no vamos a ocupar eso, sino que vamos a ocupar uno en la nube. Ok, entonces ahí voy a establecer una nueva conexión. Para establecer esa nueva conexión yo tengo que asegurarme de que solamente usuarios y contraseñas válidas sean los que puedan conectarse a esta base de datos únicamente. Puedo tener varias bases de datos, pero yo tengo que tener un usuario específicamente para la aplicación hacia la base de datos. Entonces, para eso yo me voy a la parte de seguridad, me voy a la parte de Database Access, que es prácticamente la lista de los usuarios que he creado. Y si se fijan, este es un rol administrativo, el que hicimos en el Quick Start. Si no lo tienen, pueden crear uno, no hay ningún problema. Y los recursos utilizados son todos, entonces este no lo vamos a manejar. Voy a crear uno nuevo a través de password. El usuario, vamos a definir el usuario aquí, va a ser Seminario Software 2022 User. Y la contraseña, voy a crear una. Ok, y aquí me pide los privilegios. Ok, aquí establece el nombre del usuario, establece la contraseña que se va a utilizar. Los privilegios, ¿cuáles son los privilegios? Y yo voy a definir cuál va a ser el rol. Y vamos a establecer los privilegios muy específicos. ¿Cuál va a ser el privilegio específico que yo le voy a dar? Ok, primero, el rol de este es read and write, o sea, que solo le voy a permitir la lectura y la escritura. La base de datos, pues el nombre de la base de datos que teníamos. Y la colección, pues ninguna. Por defecto va a quedar en asterisco para que sean todas las colecciones dentro de esa base de datos. Ya con eso agregamos el usuario. Ahora tengo seminario de software con read write access, que es lo que ocupamos. Y ahora ocupamos ver si nos podemos conectar. Entonces, nos regresamos otra vez a la parte de base de datos dentro de Deployment Database. Me sale otra vez el cluster, pero ustedes pueden ver que me sale un connect. Y este connect lo que me brinda es ayudarme a poderme conectar de diferentes formas. Ya sea con el driver, al darle al driver me dice cuál de los voy a seleccionar. En este caso voy a usar Compass. ¿Ok? Ya tengo todos los datos y aquí me dice cuál es el servidor y cuál es la instrucción que yo debo manejar. Voy a copiar primero la contraseña por un lado de estos izquierda. Voy a copiar este y voy a crear aquí la nueva colección. Ok, aquí establece la conexión. Esto va a ser Binario Software 2023-02.
vamos, cambiamos. Si se fijan, aquí está username, password, que es lo que ocupamos, el servidor. Y si ustedes observan aquí, yo puedo establecer, ok, ¿cómo va a ser la autenticación? Esto no lo cambio. Lo que cambio es en la parte de authentication. Aquí está username, password. Aquí yo pongo username 2302 user que he creado. Y la contraseña que con esto está creado. Le damos conectar. Y en teoría me debería permitirme conectarme a la base de datos y mostrarme la colección versión, que es la que tengo internamente. No me aparece porque no se ha creado una colección como tal. Entonces tengo que crearla. Ok, le damos Browse Collections aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Lograron conectarse? Ok, regresamos entonces. Vamos a databases en la plataforma de Cloud MongoDB. Ahí está la opción de Connect. En la opción de Connect yo voy a seleccionar Compass, el que estoy usando. La URL está aquí. Ok, ahora recuerden que en el Quickstart le puse una red 0. ¿Ok? Eso se hace, si no lo logré hacer con el Quickstart, eso se le hace en Network Access. Le digo Network Access que voy a agregar un IP address. Este es más sencillo. Y le pongo el ID 0000, un comentario correspondiente a ese elemento y cada hora. Este sería 0.0.0.0 pleca 0. Eso es decirle entre desde todos lados. ¿Ok? No es lo más seguro. Ustedes son más paranoicos, pues utilizan la IP, el current IP de su máquina local, que de ahí se va a conectar. Con eso puede trabajar. ¿Ok? Y ahí es donde ustedes establecen la conexión. Ok, vamos a regresar entonces a Database. Voy a ver la colección de estos elementos solo para crear en la colección aquí, que es una colección virtual, por así decirlo. Todavía no está escrito en datos, por eso es que no me aparece acá. Entonces le voy a decir que quiero en este caso, vamos a aplicar, a insertar un documento. Y aquí me pide qué es lo que debo de ir agregando. ¿Ok? Vamos a agregarlo como texto. Y vamos a establecer, por ejemplo, version. Vamos a poner 1.0.0, que es la versión de desarrollo que estamos trabajando. Y eso sería todo. Entonces tengo un documento JSON, le doy a insertar, insertó el documento. Ahora sí yo puedo refrescar aquí y me debería devolver todos los datos. Creo que tengo un problema en la definición del usuario, entonces vamos a corregirlo. Database Access, usuario, editémoslo. Los privilegios de todos. IO. Y vamos a ver ahora. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora sí, eso era. Entonces ahora tengo las versiones. Ya puedo ver de que lo que agregué allá está agregado en Compass. ¿Preguntas?
¿Ninguna pregunta? Ok, The Compass es uno de mis IDEs favoritos para esta base de datos por esto. De un solo me integra el Mongo SH y en línea de comandos hay una API bastante completa que me permite gestionar perfectamente toda la base de datos, incluyendo la integración y la subida masiva de ciertos archivos, crear mocks de data que vamos a estar utilizando, poder actualizar documentos, es fabuloso. Entonces, eso está aquí. O igual yo puedo trabajarlo con la parte visual, ¿ok? Que es el GUI de toda la base. Por eso finalizamos la intro de aquí. Despejemos las dudas, por favor, si tienen algunas. Ya lograron conectar. Voy a detener ya la grabación.